del campo de la arqueología relativamente reciente, pero gracias a la cual cada vez se delimitan mejor y con más precisión los materiales arqueológicos que son propios de los enfrentamientos bélicos. Algunos de ellos, como ustedes saben, son conocidos a partir de las fuentes escritas, aunque no siempre sabemos dónde se desarrollaron, y otros solo se pueden conocer a partir de los materiales procedentes de las excavaciones. Como ya veremos, desde estructuras construidas para la defensa o el ataque hasta el armamento, la vestimenta o los objetos que portaban los soldados, como las monedas de los bolsillos. Esto siempre lo tengo que decir, porque para el que no me conozca, yo soy del departamento de numismática de este museo, ¿no? En este sentido, las guerras cántabras, que se consideran como el final del largo proceso de conquista romana de la península ibérica, son precisamente uno de los ámbitos de investigación más interesantes en este periodo fronterizo entre lo puramente indígena y lo que será ya definitivamente romano. Y en este contexto, el Cerro de la Loma, a los pies de la montaña palentina, que es el norte de la provincia de Palencia, es un ejemplo espectacular de un dispositivo de asedio romano a una población indígena. Y para hablarnos de ello están hoy aquí Jesús Francisco Torres y Santiago David Domínguez Solera, junto con Manuel Maza, que es el alcalde de Santisteban de la Peña, que es el pueblo donde está... ¡Ay, perdón! Santibáñez. Empiezo yo bien, ¿eh? Bueno, pues que ahora ya se lo explicarán perfectamente, que es la localidad a la que pertenece el yacimiento. Y me disculpo. Bueno, Jesús Francisco Torres es doctor en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con una extensísima producción científica en torno a la protohistoria del norte de la península, en un marco más amplio sobre la cultura céltica, y dirige o codirige varias excavaciones en el norte de Palencia, entre ellas el famoso yacimiento de Montebernorio, del que seguro que han oído hablar. Es además fundador y director científico del INBEAC, ahí presente, que es el Instituto Montebernorio de Estudios de la Antigüedad del Cantábrico, que desarrolla proyectos y estudios y funciona como un centro, un punto de encuentro para los investigadores que trabajan sobre ese área. Santiago David Domínguez Solera es doctor en Historia y Arqueología también por la Universidad Complutense y es también miembro del INBEAC y además es director de la empresa Heroica Arqueología y Patrimonio Cultural. Y aunque su área de investigación principal es la zooarqueología y la etnoarqueología de los cazadores-recolectores, su actividad profesional le ha dado pie a entrar en campos muy diversos que van desde la arqueología urbana hasta las fortificaciones de la Guerra Civil. Y sin más, como ya están ustedes deseosos, les cedo la palabra. Muy bien, vamos a dejar que Manuel, el alcalde de Santibáñez, diga unas palabras, porque yo tengo que explicar que si nosotros estamos aquí hoy en día es gracias al apoyo incondicional del Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña desde el comienzo de la investigación. Luego ya explicaremos con más detalle esto, pero tiene una enorme importancia la vinculación de la localidad y del gobierno local a lo largo de varias legislaturas y con distintos alcaldes en el desarrollo de este proyecto de investigación. Cuando quieras. Nada, buenas tardes. Darles a ustedes las gracias por acudir a esta pequeña presentación de este libro, al Museo Arqueológico Nacional por darnos la oportunidad de poder enseñar lo que tenemos. Lógicamente, nosotros estamos muy lejos de aquí, somos un pequeño municipio, estamos a 350 kilómetros, pero tenemos cosas muchas y muy bonitas que enseñar. Y una de ellas es, para nosotros, el Castro de la Loma, ahora ya se llama Asedio de la Loma. Y la verdad es que esto empezó un poquillo así como flojo, la gente no lo veía allí en la zona. Pero bueno, ahora ya, con el paso de los años, la gente se lo ha tomado muy en serio, la gente está muy por la labor de cuidarlo, todo el mundo está ya, ahora mismo en esta época está pendiente de cuándo van a venir a excavar, otra vez la campaña. Cada vez que hacemos una jornada de puertas abiertas es un éxito total, o sea que la gente está muy sensibilizada. Y con lo que estamos haciendo aquí hoy es sensibilizar a la gente de fuera, la gente, nuestra gente, la gente de la comarca ya sabe lo que hay y ya lo conocen. Pero lo que queremos es que se conozca fuera. Yo quiero dar las gracias a Santiago, a Quechu y a
a Eduardo Peralta, que por desgracia no puede estar aquí con nosotros por motivos familiares, que son las personas que en un principio apostaron por el asedio de la Loma y ahí están año tras año sacando muchas cosas muy bonitas que a todo el mundo nos gustan y que científicamente son ellos los que ahora les van a contar a ustedes, que son los que saben. Yo al final voy, veo, me cuentan, me parece todo aquí muy bonito y sí que es cierto que año tras año se están descubriendo cosas que merecen la pena y que, bueno, de hecho, ya creo que tenemos una de las colecciones de flecha más importantes ya. O sea, flechas hay todas las que quieran. Hace poco estábamos en el museo, haciendo esta presentación en el Museo Arqueológico de Palencia, y el hombre que se dedica a restaurar las flechas decía que ya soñaba con flechas. Hay muchas y de muchas maneras, de muchas formas. Entonces, yo creo que vamos a seguir teniendo cosas allí, cada año nos da una satisfacción la Loma y queremos seguir en ello, ¿no? Les invito a que lo conozcan, que seguro que no se van a llevar ninguna decepción. Y yo nada, dejo a Santiago y a Getxo, que son los que nos tienen que hablar de verdad de lo que hay en la Loma. Muchas gracias. Bueno, quiero recordarles que al final del acto vamos a repartir algunos ejemplares del libro que se presenta, que es un libro de visita al yacimiento, es decir, es una invitación explícita a que vengan ustedes a ver el yacimiento en verano y lo vean. También vamos a poner unas imágenes a partir de ahora sobre el contenido del libro. Les quiero explicar lo más rápidamente posible un poco el libro, qué es lo que contiene, ¿no? Y lo primero que contiene es las claves del descubrimiento del campo de batalla de la Loma. En esa época, Eduardo Peralta Labrador estaba desarrollando su proyecto de guerras cántabras y él había empezado a descubrir en la cordillera cantábrica una serie de estructuras que se identificaban claramente como campamentos romanos y en muchos momentos, en algunos de esos campamentos romanos estaban en una situación de proximidad o relacionados con castros indígenas. En este momento se está desarrollando, sobre todo en el mundo anglosajón, la metodología de la arqueología de la guerra. Es la metodología que él aplicó porque Eduardo Peralta había hecho la tesis recientemente, en aquel momento, en la Sorbona, en París, dirigida por Venceslas Cruta, y él había tenido acceso a ese tipo de informaciones, a ese tipo de trabajo que se estaba haciendo en el mundo anglosajón, en Estados Unidos y en otros países, y decidió aplicarlo en la cordillera cantábrica, visto que quedaban estructuras en las que se podían trabajar, ¿no? La cosa se salió de madre, quiero decir, nadie podía imaginar que había tantos campamentos y tantas estructuras arqueológicas con restos de esa guerra que no conocemos a través de las fuentes, ya que los libros de Tito Livio se perdieron desdichadamente y solo tenemos los pequeños resúmenes, el Res Gesta y algunas otras cosas de Floro y Orosio que no dan realmente para mucho. El contexto del descubrimiento de la Loma entonces se produce en la aplicación de esa metodología de la arqueología de la guerra, pero realmente tal vez en Europa pocas personas han aplicado esta metodología como la aplicó Eduardo Peralta, porque él empezó buscando campos de batalla y acabó trabajando en el escenario de una guerra. Un escenario a escala regional, en unas dimensiones que no podemos ni imaginarnos y en unos paisajes tremendos que los que hemos trabajado con él sabemos lo que significaba en aquel momento el hacer las campañas en lugares inhóspitos, a veces aislados, que nos costaba, después de una hora con todoterreno, después teníamos que caminar 1 hora y media con toda la impedimenta a la espalda para trabajar el tiempo que fuera posible antes de que se fuera el sol, ¿no? En este contexto de estas expediciones arqueológicas, nunca mejor dicho lo de expediciones, porque era tremendamente exótico y tremendamente aventura, cada día pasaba cualquier cosa, por eso la empresa de Santiago es Heroica Arqueología más o menos, entre otras cosas, se descubrió la Loma. Un aficionado a la arqueología avisó a Eduardo de que él había visto unas estructuras que le parecían que podía ser algo, y él, cuando fue a ver lo que parecía un castro, identificó rápidamente el lager del campamento romano, y a partir de ahí comenzó la excavación de la Loma. En esa época yo era doctorando, estaba haciendo mi tesis
bajo la dirección de Martín Almagro Gorbea, y él me llamó un día al despacho y me dijo: Torres, vete preparando la mochila porque hay un señor en Cantabria que está haciendo unos descubrimientos tremendos y te vas a ir a excavar con él, que te va a venir muy bien para tu formación, para tu tesis sobre el Cantábrico en la Edad del Hierro. Y allí que me fui. Y claro, bueno, yo estaba en mi tierra, o sea, que yo estaba en mi elemento, y pues en el 2003, justo un año antes de empezar con el Bernorio, empezamos a prospectar y a sondear los primeros sondeos en el campamento romano y en el castro de la Loma. Y entonces se localizaron además los dos castellum. Lo que tenemos en la Loma es un castro indígena, un oppidum de medianas dimensiones, que controla un pasillo natural, que es, hasta cierto punto es un embudo o una zona de paso obligado. Está en el mismo eje de comunicación del Piedemonte, de la zona sur del Piedemonte cantábrico, en el que están otros muchos castros de la zona burgalesa. Está también el Bernorio, está la Loma, está la Ercina y están otros que no están todavía oficialmente descubiertos y de los que no vamos a hablar para evitar que los expoliadores los revienten todos, ¿no? Que es a lo que se han dedicado intensivamente en las últimas décadas. Nosotros excavamos, bueno, está en el libro, yo no voy a insistir mucho en lo que se hizo, se hicieron cosas muy importantes, se excavó, se localizó el perímetro defensivo del castro, se excavaron y se sondearon los áger de las estructuras romanas. Se trabajó con la metodología de la arqueología de la guerra. Esto lo voy a explicar un poco con detalle porque fue muy controvertido en aquel momento y aún sigue coleando la cosa y bueno, pues parece mentira que en la época en la que estemos, cada vez que presentamos el libro de la Loma, tengamos que dar explicaciones de por qué unos arqueólogos con permisos oficiales, arqueólogos profesionales en un proyecto avalado por la Junta de Castilla y León, teníamos que explicarle a todo el mundo por qué usábamos detectores de metales, cuando por las noches iban señores que no tenían que explicarle a nadie porque estaban con detectores de metales robando, ¿no?, el patrimonio de este país maravilloso. Bueno, una vez que se descubrió la entidad que tenía el yacimiento, los primeros que apoyaron el proyecto y empezaron a financiarlo directamente fue el Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña, después la Junta de Castilla y León y después empezó a apoyar también Diputación. En aquella época el proyecto se desarrolló desde el punto de vista arqueológico con un éxito increíble, salían una cantidad de materiales asombrosos, todos los materiales se localizaban, y aquí ya entramos con el tema de la metodología de investigación, que es la arqueología de la guerra. Todos los materiales se localizaban a través de detectores de metales. Iba un equipo de 3 personas, uno llevaba el detector, el otro una vez que se le señalaban los pitidos lo excavaba y había otro que iba con un GPS tomando todas las ubicaciones de todos los objetos que aparecían. En pocos días se tenía un mapa muy amplio de hallazgos en los que nosotros podíamos discriminar qué tipo de hallazgos eran. Por ejemplo, puntas de flecha, puntas de proyectil de artillería, tachuelas de caliga, elementos de los herrajes y los elementos metálicos de la impedimenta de los soldados, tanto romanos como indígenas. Y esto pues, resultaba muy interesante porque nosotros por semanas podíamos tener una información que iba dibujando un campo de batalla, ¿no? Lo que pasa es que era un campo de batalla muy amplio, porque los romanos, bueno, pues rodearon el oppidum y comenzaron a castigarlo con ataques de artillería romana, artillería ligera, es decir, flechas, y luego balista, proyectiles de piedra, catapulta también, pila catapultaria, escorpio, tanto con proyectiles perforantes como con proyectiles incendiarios, ¿no? Como ha dicho el alcalde de Santibáñez, en poco tiempo nos dimos cuenta que teníamos una variedad de puntas de flecha que se salía de los catálogos que nosotros conocíamos. Y empezamos a hablar de que en cada campaña podíamos recuperar pues, casi 1000 puntas de flecha. En las primeras se recuperaban unas cantidades exorbitantes. Quiero decir, es el primer yacimiento en el que yo estuve, en el que en vez de llevar 4 cajas de cerámicas y una caja con metales, era al revés. O sea, era una cantidad de material militar increíble. ¿Cuál era el secreto? Que los furtivos no sabían que eso existía. Teníamos otros problemas, como una empresa de minería muy agresiva. Luego también teníamos el problema del negacionismo, ¿no? Esto no voy a entrar en profundidad, pero hay que explicar que uno de los grandes problemas que tuvo este proyecto de investigación fue que fue suspendido durante 10 años, se cortó durante 10 años, y esto fue debido en gran parte
a la enorme controversia que llegó a existir, para mí de modo completamente inexplicable, de cómo un yacimiento con permisos oficiales, con arqueólogos titulados, con un proyecto perfectamente legal, comenzó a ser cuestionado sobre los materiales que se encontraban, que esos materiales no podían existir, que eso era mentira, que esos materiales no existían, que tampoco existían los campamentos romanos, luego no existía el castro. Santibáñez de la Peña no lo pudieron borrar del mapa porque llevaba mucho tiempo ya existiendo, pero bueno, también a cuestionarlo todo. En fin, se desarrolló una especie de negacionismo de las guerras cántabras que todavía persiste en algunos autores, en algunos investigadores, para nuestra desgracia. El negacionismo, bueno, hemos visto últimamente que el negacionismo es una cosa libre, es un virus que te ataca, ¿no?, como otro cualquiera, y se te mete dentro y te puede durar más o menos. En este caso, bueno, hay gente que todavía sigue cuestionando los materiales. Quiero decir, estamos hablando de 3.000 puntas de flecha y otros tantos miles materiales militares incuestionablemente romanos e indígenas. Todavía hay gente que está diciendo que, bueno, que un poco de precaución, que esto no está muy claro y tal. Que las estructuras defensivas, que bueno, que hay que tener un poco de cuidado porque a lo mejor esto no está muy claro y tal. Se pueden ver. Ustedes van a verlos. Que son casuales. Que son casuales, que construcciones, bueno, que no está muy claro que sean construcciones, ustedes los pueden ver, ¿no? Y también a ver si vuelven a salir en el PowerPoint, que ya se ha terminado, a ver si soy yo capaz de ponerlo. Ahora en el documental. Ah, sí. Bueno. Se van a ver. Sí, lo van a ver todo. En todo caso, y por no extendernos mucho, esto llevó a una situación de enorme tensión que llegó a afectar tanto a la Junta de Castilla y León como a Diputación, como a los museos correspondientes, a la Universidad de Cantabria, a un montón de investigadores. Se llegó a presionar mucho, Eduardo Peralta personalmente lo sufrió mucho y al final el proyecto se suspendió. Luego Santiago les va a explicar un poco el efecto que tuvo esa suspensión de 10 años, que es la parte que les va a explicar, pero yo voy a terminar de explicar un poco esta primera parte. En ese momento, lo que era sin duda alguna uno de los más importantes campos de batalla conservados de toda Europa, en especial del mundo romano, no podemos olvidar que esta batalla es una de las batallas de la única guerra que desarrolló el emperador Augusto, el primer emperador de Roma, con ese ejército triunfante que ha terminado de la guerra civil en el que él integra a los supervivientes de ambos bandos y necesita una empresa colectiva común para unir ese ejército en un solo contra un enemigo. Es una guerra que Augusto piensa que va a durar 2 campañas o 3 veranos y que dura 10 años, una guerra que va a ser tremendamente devastadora y sangrienta. Y sin duda alguna, este campo de batalla de la Loma, con lo que se descubrió en esa primera fase de las operaciones que desarrollamos allí, de las excavaciones y las prospecciones que realizamos, era ya una muestra de la tremenda y despiadada brutalidad que se desarrolló en esa guerra, que sin duda alguna fue una guerra total. Estamos hablando, bueno, lo vamos a ver luego, de una densidad de puntas de flecha por metro cuadrado increíble. Tenemos zonas del acceso a las murallas en las que es imposible que ningún ser humano que estuviera allí de pie no hubiera recibido 5 o 6 impactos de puntas de flecha, incluso cubriéndose con un escudo. O sea, las puntas de flecha, lo van a ver en el documental, están clavadas en el pavimento, es decir, nosotros las encontramos clavadas, no se han caído rodando, hay unas que caen rodando de la muralla y de los derrumbes, pero hay otras que están clavadas en el suelo porque han sido utilizadas en combate. Para no extendernos mucho más, con la suspensión del proyecto la cosa se queda en el aire y nosotros lo retomamos 10 años después, al principio con Eduardo Peralta ayudándonos en la dirección, él ya se ha tenido que retirar y nos hemos quedado Santiago y yo. El resultado de esas excavaciones es lo que nosotros damos a conocer en el libro, junto con un primer inicio de lo que van a ser la nueva fase de las investigaciones, que continúan, por supuesto, y que es lo que les va a contar mi compañero Santiago. Compañero y amigo. Sí. Como suele decirse,
Colega y, sin embargo, amigo. Efectivamente. Bien, suscribo en primer lugar lo que ha dicho Quechu, de que esto no sería posible, ni las excavaciones, ni la labor de difusión que voy a explicaros ahora en la Loma, sin el apoyo del Ayuntamiento de Santibáñez, que fue los que, bueno, nosotros somos gente que estábamos enamoradísimos de ese proyecto. Personalmente, la mayor parte de mi labor profesional se circunscribe, se desarrolla en Cuenca, Guadalajara. Tenemos a Madalena, que me ha sufrido cuando estaba en el Museo de Cuenca, llevándoles materiales y proyectos y un montón de cosas. Espero que fuera de forma agradable y no de forma gravosa. Y nada, el proyecto de la Loma fue encima para mí esos proyectos donde aprendes a ser arqueólogo, donde te fastidias la vida, porque yo podía haber sido otras cosas y me destrocé la vida por culpa de Eduardo y de Quechu. Bueno, pues otra gente le da por otras cosas, ¿no? A mí me dio por la arqueología y bueno, espero no haberme equivocado. Bueno, sí me he equivocado, pero ya no hay vuelta atrás. La Loma fue la culpable y creo que claro, como veréis en el documental cito y como veréis en el libro cuando lo leáis, la Loma merece la pena. Yo lo digo así, es que la Loma mola, o sea, se vende fácilmente, se explica fácilmente, porque no hay que esforzarse para ponderar ni impostar nada para decir que es un yacimiento excepcional y que abruma tanto en datos como en materiales. Y ya no solamente en la cacharrología de cuántas flechas, qué materiales, qué fragmentos de fíbula, qué fragmento de broche de cinturón, que son muchos espectaculares, el Signa Equitum que tenemos aquí en la portada. Es que simplemente comprendiendo lo que significan, lo que ha explicado un poco Quechu, lo que significa todos esos materiales en su contexto, lo que fueron las guerras cántabras, es que eso ya es, bueno, que te pone los pelos de punta, es trepidante ya en sí. Justamente es lo que fue esa primera etapa de la campaña, de las investigaciones que inició Eduardo. Él, gracias al uso de la arqueología de la guerra, utilizando el detector de metales de forma sistemática, rigurosa y avalada por permisos administrativos y tal, pues él logró documentar eso, el sistema de asedio, un sistema de asedio brutal que ahora veremos, esperemos que en el vídeo, digamos, os atraiga un poco, podáis visualizar lo que fue la batalla de la Loma, el asedio de la Loma. Además, nos puso esa primera etapa, nos puso sobre la pista de detalles, ya no solamente de cómo había sido el asedio, tenemos las posiciones de los campamentos, tenemos el castro en el centro, evidentemente asedian, sino que llegamos a tener el primer indicio de por dónde se atacó el castro. Con ese uso de la metodología de arqueología de la guerra, del GPS, posicionando las puntas de flecha, los proyectiles de catapulta, etcétera, eso está explicado en el libro, vimos que en la parte noreste estaba la mayor concentración en superficie de punta de flecha. Entonces, era el indicio de que por ahí se debía haber atacado el castro, ¿no? Ya no solamente el asedio que terminó en la destrucción del castro, sino que sabíamos cómo se había producido la batalla final, el momento de fuerza, de entrada. Bien, como ha dicho Quechu, de 2007 a 2017 se paralizó el proyecto. Menos mal que se había hecho la metodología de 2003 a 2007 de prospección electromagnética, detector de metales, y se habían recuperado todas esas puntas de flecha. Porque cuando nosotros en 2017 retomamos, porque estamos locos, el proyecto de la Loma, que también lo mismo, nadie daba ni un duro, ¿te acuerdas? Ahora, claro, ahora todo muy bonito cuando todo resultados y todo funciona, pero en ese momento nadie daba literalmente, lo digo, literalmente ni un duro, menos el Ayuntamiento de Santibáñez, que sí puso unos poquitos duros para que pudiésemos retomar el proyecto. Si nosotros hubiéramos hecho la metodología de Eduardo, que Eduardo hizo empezó en 2003 a 2007, en 2017, ahora mismo no estaríamos excavando en la Loma. ¿Por qué? Porque la superficie, en 10 años, los furtivos la habían pelado. Donde antes encontrabas
un montón de pitidos en su lugar de posiciones, monedas, fragmentos de la batalla, de cuando se hacían con los golpes con las espadas, que se desprendían por fragmentos de talí, fragmento de puñal, la punta de hierro de la espada, fragmento de un correaje, de un cinturón, tachuelas, fragmentos del escudo, de la cantonera del escudo, etc. Cuando antes encontrabas eso en su sitio, que te decía, por aquí ha sido, por aquí atacaron los romanos, de repente, 1, 2, 3, valor estadístico de eso para decir dónde tienes que excavar para encontrar, imposible. Menos mal que lo sabíamos, por dónde estaba la concentración, dónde estaba el punto. Entonces, ¿qué hicimos en 2017? Empezar a excavar, en 2018, que por eso el libro llega hasta aquí, empezar a excavar, que es lo que resume el documental pequeñito que vais a ver, que es como si fuera la continuación del libro, Empezamos a excavar un punto donde Eduardo ya había identificado en 2007, un bastión, una torre, parecía, y lo que hemos encontrado es una entrada. Allí atacaron los romanos desde el campamento principal porque ahí estaba la entrada. Y claro, a metro, los romanos, ¿qué hicieron? También se explica en el documental. Los romanos cuando conquistan el castro, matan a todos los hombres, les amputan las manos, lo que fuese, lo típico de las cosas, de la guerra de los romanos, crucificados, empalados, decapitados, pues esas cosas que se hacían en ese momento. Las mujeres violadas y muertas, o muertas y violadas, eso es ambivalente. Estamos hablando de la guerra de la antigüedad, ¿no? Y los niños, pues a las médulas, como esclavos, a trabajar en las termas de donde fuera, para meterse a limpiar los hipocaustos, etcétera. Todo ese tipo de historias, eso es lo que podemos saber que se pudo hacer. Después de eso, reocupan la posición durante un tiempo, esto es muy importante, reducen lo que era el castro, rehacen una línea de murallas para hacerlo más pequeño, mantienen la zona norte de las murallas y se acantonan ahí en invierno. ¿Para qué? Para aguantar la posición, y cuando la abandonan para continuar hacia el norte, a seguir, penetrando en el territorio cántabro, haciendo pinza desde Santander, que por el puerto, hacia intentar constreñir el territorio de los cántabros, lo que hacen es derrumban las murallas para que no les reocupasen los indígenas el castro una vez ellos estuvieran avanzando hacia el norte y no comprometer la retaguardia. Ese escombro que cae sobre los suelos genera varios metros de potencia estratigráfica a la que los furtivos no pueden acceder. En la loma, prospecciones electromagnéticas, aunque hemos estado hace poco y aún hay agujeros de furtivo, pero justamente lo que ya pegando en las catas, los furtivos no pueden acceder a tantos metros de profundidad. Entonces, lo que llamamos el nivel pompeyano, el nivel en el que se quedó fosilizado por el incendio de la destrucción del castro, toda la batalla, y la forma de habitación, que de eso ya también se habla en el documental, y también se habla en el libro, que no solamente estamos estudiando la guerra, sino que la destrucción del castro lo que hizo fue alardear las casas, toda la vida que había, los jamones, la cerámica. No es un castro que se abandona progresivamente, es un castro que se destruye. Entonces se queda el nivel, lo llamamos pompeyano, pues un momento, la fotografía excepcional de cómo había sido y era la forma de vida hasta la irrupción romana. También excepcional la loma es en eso, no solamente en la arqueología de la guerra, sino también para saber la forma de vida de los cántabros antes de Roma. Bien, esos niveles están perfectamente conservados. Entonces, ¿qué nos queda ahora? ¿Cuál es el futuro de la investigación en el castro? Que nos está dando excepcionales resultados. La excavación. Tanto es así que nosotros cuando estamos excavando tenemos que decir hasta aquí, porque luego laboratorio, luego informe, los materiales hay que llevarlos al museo, bien inventariados, bien clasificados, y no se puede, a ver, un cuadrito más, no, es imposible porque eso es un tiro en un pie. Y la loma como que se presta, como que te tira para que hagas eso, para seguir excavando. Ay, a ver qué nos hemos dejado en el cuadrito este. Y un poquito más, pero es que luego cuando te sientas en el laboratorio y ves las cajas de materiales, de cerámica, de huesos, de todo, dices, nos hemos pasado 6 cuadritos, no uno, nos hemos pasado 6 cuadritos. Entonces, muchas veces también uno de los retos de la loma es saber gestionarse, ¿no? Gestionar ese arrojo de, vamos a ver si hay un poquito más. No. Hay que también saber gestionarnos la ilusión, ¿no?, que tenemos con este yacimiento. Bien, pues el futuro de la loma está siendo eso, excavar. Hemos excavado, no quiero hacer tampoco spoiler hemos excavado la puerta, hemos descubierto un pavimento, la calzada de entrada, calzada, sí, bien dicho,
calzada de entrada, porque es una calzada prerromana, no es romana, una calzada, porque las puntas de flecha no están debajo de las piedras. Si lo hubieran construido los romanos para su campamento, las puntas de flecha estarían debajo de la calzada. No, están encima de las piedras de la calzada. Por estratigrafía lógica, eso es previo a los romanos. Además que tiene un desgaste centenario, ¿vale? de siglos. Las piedras de la calzada tienen desgaste de haber entrado carros, de haber entrado andando durante mucho tiempo. Estamos estudiando la ampliación de la muralla. Hemos visto que la muralla tiene 2 fases de ampliación. Una ampliación brutal que nos habla de la evolución política de los cántabros, de los pueblos indígenas de la Edad del Hierro, de la Segunda Edad del Hierro, antes de Roma, que muchos en la historiografía parecía que cuando venían las guerras cántabras los castros aumentaban las murallas para defenderse de Roma. No, estamos viendo que la Loma y otros yacimientos demuestran que las murallas previamente se habían ampliado ya, lo que habla de un momento de expansión política, de las guerras que se tenían entre grupos, subgrupos, subetnias, familias indígenas. O sea, todo esto nos lo cuenta la Loma. Que los cántabros eran guerreros, eran guerreros constantemente, se hacían la guerra entre ellos. Apasionante. Y si nos metemos hoy estamos hablando de arqueología de la guerra. Si nos metemos a hablar de la alimentación, de la ganadería, de la cerámica, de la forma de vida, de las actividades de las mujeres, fusayolas, un montón de testimonios que tenemos en la Loma guardados esperándonos para que los descubramos, para que los excavemos, para poder hablar de guerra, de forma de vida cotidiana, de sociedad, de evolución política, de qué fue la Edad del Hierro en el Cantábrico, de diferencias regionales, de cómo se construían las murallas, técnicas de construcción de las murallas, de auténticos profesionales que construían las murallas. Todo eso. La Loma es útil para todo eso. Cuando lean el libro, cuando vean el documental, verán que no simplemente soy aquí un heavy melenudo que se ha flipado y nos está contando aquí movidas. Bueno, las fotografías de allá atrás veis que aquí hay muchas cosas de militaria y de guerra y espadas y cosas de esas. Oye, son láminas de Eduardo, por cierto, que se lo curró bastante, echó bastantes horas para hacerlas. Y bien, esto es la investigación. Voy a ser breve porque ¿qué estamos haciendo además de investigar? En esta segunda etapa hemos hecho otra cosa, divulgar. Además de venir aquí al MAN, que es un placer, hacer una gira, esto es una gira como de rock and roll por toda España. Quechu se ha comido todos los conciertos, Manuel también, yo he faltado a algunos, Eduardo también ha estado en algunos, pero bueno, pues esta gira de rock and roll al final es parte de esa difusión, ¿no? El libro, resumiendo todo lo que fue la primera etapa y lo que estamos haciendo ahora, está ya puesto en el propio yacimiento, visitable con podcast, o sea, con unas audioguías que tú puedes visitar en el yacimiento, con carteles en el propio yacimiento y un recorrido. Hay áreas delimitadas. Cuando nosotros estamos en la excavación, además, te explicamos el castro. También hay ese documental en YouTube, hay una página web. Hemos hecho un cómic para quitar esas ideas absurdas de que los cántabros eran primitivos y que menos mal que los romanos los civilizaron, que los guerreros iban vestidos con taparrabos y con hachas de piedra, que hay dibujos por ahí que dicen que eran gente corocotuda y la palabra está bien utilizada, corocotuda y primitiva y que bárbaros y tal. Vamos a ver, eran élites guerreras, muchas veces eran guerreros que iban a la batalla con sus mejores galas, con collares de oro, con sus mejores cinturones, con sus mejores espadas, con todo ese tipo de cosas. Pues bueno, además de explicarle lo que fue trepidantemente a los niños, jóvenes, adultos, en ese cómic, lo que fue el asedio de la Loma, también quitamos esos prejuicios, como que los cántabros iban a ir con un pellejote y un garrote a pegarles en el casco a los romanos, y los romanos iban a ir pues con su... pues de romanos, ¿no? De romanos de estos de Asterix y Obelix y tal. O sea, que eso no era así, ¿vale? O sea, el equipo militar romano era estandarizado, todos los legionarios soldados rasos iban más o menos igual, uniformemente, en cada época evolucionando, pero de forma uniforme. Ese era el éxito, ¿no? La estandarización del armamento, y que los cántabros iban con sus mejores galas, que era una sociedad guerrera como lo que vemos en las pelis, en las series, como vikingos, como lo que podían ser los pueblos germánicos, lo que podían ser otras sociedades que como han tenido más prédica en televisión, parecen menos bárbaros, más arrojados y menos dignos de ser conquistados por Roma, ¿no? Que eso es un poco lo que queríamos hablar en el cómic. Y además, bueno, pues continuamos, no lo puedo tampoco, digamos, anunciar aún porque estamos en proceso, pero tenemos para este año, esperamos anunciarlo,
grandes cosas para ampliar la musealización, el desarrollo de lo que es la visita del Castro de Loma en Santibáñez, porque lo que nos interesa es que la gente vaya a Santibáñez, vea el yacimiento, disfrute también de la Cueva de Guantes, que también se va a musealizar, se está difundiendo en ese momento, otro yacimiento brutal para la hora de entender los neandertales. Esa es nuestra intención. Ciencia a la mano de divulgación, a todos los niveles. Desde gira de rock and roll presentando libros, hasta cosas interactivas digitales, hasta, bueno, pues cómics, charlas en universidad. Yo a mis alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha, del programa Saramago, de mayores de 50 años, yo les he hablado de la Loma. Les hablo solamente cosas de Cuenca, pero también de la Loma. ¿Por qué? Porque la Loma, y con esto termino, la Loma mola. Espero haberles convencido. Vamos a ver el documental. El asedio de la Loma. Las guerras de Roma contra cántabros y astures se desarrollaron entre los años 29 a 16 a.C. Octavio Augusto, ya sin rivales políticos y convertido en el primer emperador, emprendió entonces la conquista de las últimas tierras de la península ibérica, que quedaban libres del control de Roma. La zona arqueológica de la Loma, en Santibáñez de la Peña, Valencia, consiste en un espectacular dispositivo de asedio romano alrededor de una de las ciudades fortificadas denominada Supidum de los cántabros camáricos. Este núcleo fue conquistado y destruido por los ejércitos romanos en los primeros momentos de las guerras cántabras. En una primera etapa de investigaciones arqueológicas desarrolladas entre los años 2003 a 2007 y dirigidas por el doctor Eduardo Peralta Labrador, se prospectó intensivamente el terreno mediante electromagnetismo y se identificó el dispositivo de asedio romano. Se recuperaron cientos, miles de piezas de material militar, tanto armas de mano como flechas, proyectiles de artillería, tachuelas de sandalia y otros restos típicos del equipo personal de los legionarios y de sus tiendas de campaña. En el castro se excavó el foso, que resultó ser muy profundo, una pequeña parte del interior de la ciudad con una edificación y un tramo de la muralla entre ambas zonas. Los cántabros, grupo celta que habitaba un amplio territorio de la actual comunidad de Cantabria, pero también del norte de las provincias de Palencia, León y Burgos, eran un pueblo agricultor y ganadero, vinculado culturalmente a la Europa atlántica. La guerra era un elemento fundamental en su ideología, en su organización social y en su identidad colectiva. Y es que tanto los hombres como las mujeres eran educados ya desde niños por y para ella. El castro de la Loma fue rodeado totalmente por los atacantes romanos. El cerco construido se apoyaba en un campamento principal llamado Castra Aestiva y en varios fortines y campamentos secundarios, de los cuales han sido localizados 2 castella. Las distintas posiciones estarían unidas entre ellas por un campo atrincherado formado por terraplenes de tierra con empalizadas y fosos. Mediante prospección electromagnética se detectó que la mayor cantidad de flechas y proyectiles romanos se concentraba en la ladera del noreste, lo que indicaba que el Oppidum indígena pudo haber sido atacado y tomado al asalto por esta zona. Desde el año 2017 se han retomado las campañas arqueológicas en la Loma, siendo directores en ellas los doctores Eduardo Peralta, Jesús Francisco Torres Martínez y Santiago David Domínguez Solera. Los trabajos se han centrado en completar la excavación de la muralla del extremo noreste del castro.
La muralla es una obra de piedra en seco en la que se aprecia una primera fase de perímetro defensivo, tal vez iniciada en la primera Edad del Hierro, y una ampliación en la segunda Edad del Hierro. Se atestigua así un proceso de desarrollo social y económico de este núcleo anterior a su destrucción. Las defensas de la ciudad fortificada se construyeron progresivamente mediante módulos con esquinas redondeadas, adosados unos a otros y que formaron una obra de fortificación masiva, aterrazada y que estaba dotada de fortificaciones y bastiones en los puntos más estratégicos. Las últimas excavaciones han servido para averiguar por qué los romanos atacaron el castro por su extremo noroeste, pese a la presencia de un profundísimo foso y un verdadero bastión o gran torre. Por aquí pasaba, frente al campamento principal de los romanos, uno de los caminos de acceso a la ciudad fortificada y que desembocaba en una de sus puertas. Antes de acercarse a la puerta, los legionarios romanos y sus auxiliares batieron los adarves de las murallas para neutralizar a sus defensores mediante abrumadoras y reiteradas lluvias de flechas. Cientos de dardos que no se recuperaron por los vencedores tras la conquista del castro son minuciosamente documentados por los arqueólogos en el punto mismo en el que quedaron clavados. El acceso a la ciudad estaba pavimentado con una calzada empedrada que pasaba encajonada entre dos lienzos de muralla, formando una especie de embudo. Los romanos atacaron por esta calzada y se vieron embotellados y rodeados a merced de los defensores, antes de poder penetrar en la zona habitada propiamente dicha. Pese al duro combate en el exterior y pese a las sólidas y complejas fortificaciones que defendían la entrada, los romanos terminaron por conquistar el Oppidum. Lo ocuparon durante un tiempo mientras continuaba su marcha hacia el interior del territorio cántabro y finalmente destruyeron sus murallas antes de abandonarlo definitivamente para evitar que la posición volviera a ser tomada. Los derrumbes de las murallas, de varios metros de espesor en algunas zonas, han de ser retirados mediante maquinaria pesada. Estos escombros han mantenido excelentemente preservado, casi fosilizado, el momento de la conquista y la destrucción del castro. Al llegar a estos niveles, se requiere ya una laboriosa excavación manual y un minucioso proceso de toma de datos para recuperar todas y cada una de las evidencias de la batalla. Todos los objetos recuperados se llevan al laboratorio para ser limpiados, descritos y fotografiados individualmente, y se sitúan en planos convencionales y tridimensionales. Todas las evidencias se cuantifican, son inventariadas y se empaquetan para su entrega al Museo Arqueológico de Palencia. Durante todos estos años de investigación científica, prospección y excavación, la Loma ha proporcionado una de las más grandes colecciones de material militar romano conocidas hasta la fecha en todo el imperio, tal vez la mayor. También se han podido estudiar grandes cantidades de restos de fauna y de cerámica procedentes de las calles y casas del castro, de gran valor a la hora de explicar cómo era la vida de las gentes que lo habitaron. El trabajo prosigue posteriormente con la confección de láminas y la redacción de informes administrativos, pero el trabajo no debe acabar aquí. Se han publicado artículos científicos y divulgativos, libros y guías, se ha elaborado un espacio web sobre este área arqueológica, se han impartido charlas y conferencias y se han concedido entrevistas en prensa y televisión. También se ha iniciado el proceso de musealización de los restos para hacer visitable este complejo arqueológico. Tareas todas inexcusables y necesarias para dar a conocer adecuadamente y a todos los niveles posibles esta verdadera joya arqueológica. Un caso único hasta el momento, de indiscutible y probado valor científico, patrimonial y turístico.
El asedio de la Loma. Bueno, pues nos ponemos a disposición de ustedes para cualquier duda o comentario, o cualquier cosa que quieran ustedes preguntar. Un momentito que saquemos el micrófono, porque si no, las seguro que interesantísimas preguntas no quedan recogidas y no se oyen cuando ustedes preguntan y solamente se oye la respuesta y es un poco surrealista. Bien. ¿Alguien quiere romper el fuego? Sí. Igual no sé si está encendido el micro, porque no sé... A ver, La pregunta es, hay evidentemente una contradicción entre lo que se cuenta, digamos, de la historia de las defensas o de los pueblos que estaban en Hispania y esa realidad que nos planteas, ¿no? Dirías, y mi pregunta es esta, que la estructura social, la organización social de los del Castro de la Loma era, siguiendo un poco la clasificación de Diamond, que la considero muy clásica, ¿no? ¿Eran tribu o eran jefatura? es que es lo que justamente... es justamente lo que estamos viendo y estamos hablando, es que no hay que entender a cada ciudad como si fuera una ciudad de Estado, que es un poco al final lo que parecía que venía de la historiografía decimonónica, ¿no? Que cada castro es una unidad independiente, ¿no? Hay que entenderlo a distintos niveles. El castro, además, el Castro de la Loma tiene que ser una de las capitalidades, por eso no lo llamamos castro, lo llamamos oppidum, porque... parafraseando un poco el mundo ibérico o celtibérico, esos castros, esos poblados fortificados, esas ciudades, protociudades más grandes, que luego van de la mano con otros pequeños castros más pequeños e incluso con castritos más inferiores, o sea, que forman parte de un sistema de territorio que va cambiando y va modificándose a lo largo del tiempo, porque como hemos explicado, se hacía en la guerra continua. Quechu lo explica muy bien, guerra de baja intensidad, sí. Porque muchos rituales de llegar a la vida adulta eran hacer la guerra, y si no había una guerra como la guerra civil o las guerras celtibéricas o las guerras tal, pues era guerra de quitarle el ganado a los vecinos o de luchar de un castro contra otro. Ahí están las murallas, pero esto no solamente es de la Segunda Edad del Hierro del final, sino de la Edad del Bronce y del Hierro I y del Hierro II. Entonces, es más complejo que valorar a la gente de la Loma como de la Loma, de como se llamase ese poblado, como dentro de una tribu, de una jefatura, etcétera, sino que hay que ir viéndolo desde el ámbito familiar hasta el ámbito de que sí que sabemos por las fuentes y por al final la reacción que tuvieron frente a Roma, que sí que tenían los cántabros tenían una unidad, a diferencia de otras etnias, celtibéricas, por ejemplo, olcades o carpetanos, que sí que tenían cierta unidad y cierta coherencia que podía llamarse cántabro, ¿no? O sea, como conciencia de identidad de los cántabros. Entonces, desde lo más local, incluso familiar, desde la propia casa, desde el propio castrito, alquería fortificada, hasta, digamos, la unión de castros que luego se enfrentó a Roma, eso es lo que estamos barajando. Lo tenemos que estudiar mejor por esa línea, ¿no? Hay que entenderlo mejor por esa línea, porque es que es lo que explica al final lo que fueron las guerras cántabras. La reacción que tuvo... Sí, que había una unidad... Tenía que haberla, aunque no hay que entenderlos como un Estado-nación o algo de eso, y evidentemente habría diferencias entre sus subgrupos, sus populi, que es como se tiene que denominar en la parte del libro, en la parte que escribe Quechu, además, es la parte que se dedicó él a escribir sobre los cántabros antes de Roma. Aquí en este libro se explica muy bien esa un poco formación del tema de... Sí, iba más allá de una jefatura. ¿Verdad? Efectivamente, y además hay que entenderlo de largo recorrido. Sí. Que justamente en el libro también lo hacemos, ¿no? Que es hablar casi desde el bronce, de calcolítico y bronce, hasta lo que terminó siendo, hasta la irrupción de Roma, que eso sí que fue una irrupción, fue un cambio. Ahí, evidentemente, fue la conquista de Roma, rompió
el desarrollo lineal que llevaban los pueblos indígenas, ya no solamente los cántabros o los astures, sino el Cantábrico completo, ¿no? Sí, vamos, probablemente incluso la aparición de Roma hace que la unidad cántabra se fortalezca, ¿no? Sí, sí, que la guerra de Roma, que lo mismo, la identidad de experiencia de un grupo, se refiere a eso, ¿no? Que se cohesiona. Sí. Hombre, cuando hay una gran crisis, una gran guerra, se entiende, eso no solamente en sociedades protohistóricas o tal, se entiende que si tú tienes un enemigo común, te unes contra ese enemigo común. De todas formas, yo creo que debemos de observar con mucho cuidado lo que nos están diciendo las fuentes, porque, por ejemplo, las fuentes ya en las primeras campañas de Numancia están explicando que los cántabros mandan contingentes a ayudar a los celtíberos y que la amenaza de la llegada de esos contingentes hace que los romanos levanten uno de los asedios a Numancia. Esto es mucho tiempo antes de las guerras cántabras. Por ejemplo, la beligerancia y el intervencionismo de los cántabros ayudando a los aquitanos en las campañas de conquista de Aquitania del legado de Julio César nos está explicando, dirigidos por veteranos sertorianos y tal, nos está explicando que los cántabros son una federación de pueblos que tiene una política exterior común, que son agentes activos de resistencia contra Roma y que están seguramente en estrecha relación con otros pueblos del arco atlántico, haciendo una política de obstrucción a la expansión romana. Los romanos no nos van a contar esto, pero si uno lee entre líneas, esto hay que tenerlo en cuenta. También el desarrollo de las propias ciudades. Nosotros estamos barajando fechas del 4 y del 3 en las ampliaciones de los núcleos y la fortificación, no solo en la Loma, sino en Bernorio, la construcción de un campo atrincherado que hace que el perímetro de la ciudad fortificada de Bernorio estamos en más de 90 hectáreas. Es decir, es una ciudad fortificada como las centroeuropeas, con un campo atrincherado muy complejo que tiene dentro necrópolis, zonas para huertas, 9 puntos de agua, etcétera, etcétera, accesos, caminos internos, urbanismo, y la ciudad está funcionando en lo alto de una montaña, en un sitio que la gente cuando va le parece imposible que haya una ciudad tan grande, en un sitio tan elevado y tal, controlando uno de los nudos de comunicaciones más importantes que hay. Esa proyección es de muchos años antes de que lleguen los romanos. Es decir, hay un desarrollo interior que se produce por el mismo desarrollo social y económico de estos pueblos, que hace que en una cultura de guerra de baja intensidad esta gente tiene sus propios rituales de guerra y de violencia interna, pero que en un momento dado se dirigen sin ningún problema hacia el enemigo que de verdad importa, que es el exterior, con unos ejércitos en los que hay unas élites de guerreros casi profesionales y luego hay una masa de la ciudadanía que son todos guerreros, que eso tampoco lo tenemos que olvidar. ¿Todos guerreros o especializados guerreros? A ver, es una cultura guerrera. Es una cultura guerrera. Cuando una cultura es guerrera, todos los hombres son guerreros. Otra cosa es que haya determinados sujetos que se dedican de un modo específico y continuo a la guerra, de otra forma diferente, porque forman séquitos autónomos de guerreros, etc. Eso, por ejemplo, lo tenemos también en Castilla, con las milicias concejiles. Tenemos jóvenes que son reclutados, se les ve el perfil y se les hace que sean guerreros profesionales, y el concejo se gasta el dinero en el caballo, en la coraza y tal. Esto es otra cosa porque es más popular, ¿no? En el mundo céltico cada uno se busca su panoplia y se heredan, se pasan de padres a hijos y tal. Y es importante que cuando en este caso un hombre cuando nace es un guerrero potencial y es un guerrero. Se dedica luego a otra cosa, tenga otro oficio. Es pastor, es agricultor, es un guerrero. Es que es lo que divulgativamente se ha hecho mucho con el tema de las últimas series de los vikingos, ¿no? Que se ve como todo el mundo es guerrero, ¿no? Es guerrero, aunque luego sea agricultor, aunque sea luego ganadero, que sea herrero, que sea otro tipo de oficio. Pero digamos que la identidad, es lo que decimos, que la identidad de grupo es ser guerrero. Te educaban por y para la guerra. Entonces, justamente, el cómic que vestir a una persona de una forma o de otra no lo habla. O sea, realmente el sumum es morir en una batalla. O sea, no todo el mundo estaría tan motivado, todo el mundo tal. Esto entiéndase a título general. Pero justamente es lo que nos puede dar ejemplos como la Loma nos puede... Este debate, esta pregunta que nos ha hecho usted, pues da pie justamente yacimientos como la Loma.
Sí, creo Muy que bien, había muchas gracias. Sí, nada, usted. No hay otro yacimiento igual, ¿no? En la península ibérica, un yacimiento que atestigue un campo de batalla. Con todo el material dentro, como este, no. No Yo creo hay, que no. ¿no? De momento no, pero se puede descubrir. Quiero Tendrá decir, que haber, haberlo, habrlo. Claro, están apareciendo campos de batalla. Por ejemplo, la batalla de Baécula, pues, ¿dónde fue? Pues ya sabemos dónde está. Pero están ¿no? los restos, o sea, ya están excavados y... No, bueno, no hay, ¿no? en el Bernorio estamos excavando un proceso parecido, lo que pasa es que en el Bernorio hemos llegado muy tarde porque el Bernorio tenía verdaderas romerías y quedadas de furtivos para expoliarlo. Es decir, cuando yo en el 2004 empiezo a excavar el Bernorio, tengo que ir a echar a la gente del Bernorio mientras yo estoy excavando y se me ponen chulos. Sí, Pero eso es un poblado y una zona de enterramiento, de necrópolis, ¿no? No, el Bernorio es una ciudad fortificada Una de ciudad 90 hectáreas, tiene varias necrópolis, quiere decir Que lo acaba de que la decir. imagen tradicional del Bernorio, por ejemplo, antes del 2004, que se tenía la idea de que el Bernorio era un recinto pequeñito en lo alto de una montaña, el recinto pequeñito es el Castellum romano. Ajá. La Lo ciudad mismo que la fortificada, Loma, pero- claro. Igual que ocurre en la Roma, en la Loma, que hacen una reducción, los romanos, en el punto más alto, para tener una fortificación dentro del castro durante un tiempo. Pero hay varios casos de estos. Dentro de las campañas de Eduardo de las Guerras Cántabras, sondeamos varios castros y todos tienen el mismo proceso. Conquista, destrucción, derrumbamiento de las murallas, construcción de un castellum, en muchos casos, luego otra vez. y luego destrucción del castellum, abandono del castellum y continuación de las operaciones. Pero los materiales, las flechas, todo eso no han aparecido. O sea, En algunos sitios aparecen, en otros nosotros los encontramos y cuando llegamos al año siguiente nos encontramos un campo de cráteres. Por ejemplo, yo en el Bernorio prospecté el campo de batalla de lo que pensábamos que era el campo de batalla de Bérgida y cuando llegamos a prospectar, Santiago lo vio, los sembrados de la zona de campo de batalla, porque un aficionado publicó la noticia con muy buena intención, el campo de batalla fue aquí, yo lo he descubierto antes que ellos. Y cuando llegamos en verano a hacer las prospecciones, pues aquello parecía que habían estado bombardeando con morteros. No se puede usted ni imaginar la cantidad de agujeros que había, pero tantos que una parte de la actividad de los furtivos se desarrolló sobre un área de necrópolis calcolítica y nosotros encontramos materiales calcolíticos que se les habían caído a los furtivos. Sí, exactamente. A ver, el tema es, creo que tienen que existir, creo que es como todo, creo que tienen que existir yacimientos, castros de las guerras cántabras, en la zona de Asturias, las guerras de los Astures, en las guerras celtibéricas, en las guerras del campamento de las guerras asturianas, que existen, claro que existen, y que estén igual de conservados de la Loma, pero es que la Loma la hemos encontrado. Y la Hombre, estamos una cosa estudiando. es hablar de ello y otra cosa es encontrarlo. No, es que yo nunca claro. había oído hablar de tal No, cantidad pero de puntas de flecha. Eduardo Peralta tiene publicados muchos campamentos romanos igual de bien conservados que el campamento de la Loma, tiene estudiados bastantes y hemos estado nos hemos estado excavando, con o sea él y tal, o sea que sí, las guerras cántabras tienen el buen rollo que se conserva muy bien. Hay que entender que cuando surge la noticia, en el momento que se están haciendo estas campañas de excavación, pues por ejemplo, nosotros estamos excavando y en el Ager, en los Balum, encontramos incluso agujeros donde iban los cervi, ¿no? Las defensas del vallado de los campamentos romanos. Cuando esto sale en los periódicos locales, la respuesta de muchos investigadores con un gran criterio de autoridad es que esto es imposible. Y ahí la hemos fastidiado. No, pero ahí están las imágenes y las fotografías. Pero las imágenes, las fotografías están. Entonces, el problema es que tardamos unos años en el país en reaccionar ante la posibilidad de que tengamos el escenario completo de una guerra congelado en las montañas y tal, porque conceptualmente no es fácil de aceptar y de asimilar. Esto es un problema que hay, porque ahora, claro, ya sabemos lo de Tolense, el campo de batalla de Tolense, el campo de batalla de Teutoburgo y otras zonas de campo de batalla que hay en Centro Europa, de distintas épocas. Y como allí es posible, ahora ya hay mucha más gente en España que cree que es posible que en España también pueda ocurrir. Pero el problema, una vez más, es cuando, lo mismo que la cueva de Altamira, cuando en España damos la campanada antes que en otros países de Europa. Pero si se habla de guerra, tiene que haber un resto. No, sí, sí, lo hay. Lo hay. Lo que pasa es que si no aparece, claro. pues Luego también como hay si no otro, existiera, ¿no? también hay que entender otro problema, y es que la montaña palentina tiene unas condiciones de suelo que son perfectas para la conservación de los metales y de los huesos y de las cerámicas y a veces de la madera. O sea, estamos encontrando cosas asombrosas. Enterrados que en otras zonas que nosotros excavamos de Castilla-La Mancha tal, no se encuentran.
Entonces, ahí hay un equilibrio en el suelo, hay una composición del suelo que es maravillosa, y luego el nivel de cenizas en la destrucción de las ciudades, ese nivel de cenizas, esas cenizas y los microcarbones están actuando como un neutralizador de los ácidos de la vegetación a nivel radicular, que esto habría que estudiarlo y habría que hacer casi una tesis doctoral sobre ese tipo de fenómenos, porque merece la pena. ¿Por qué? Porque todo lo que se excave en la montaña palentina, y por eso somos tan celosos guardianes del secreto de otros sitios que habrá que excavar en el futuro, tiene muchas posibilidades, claro, muchas, de contener casi todos los materiales. Sí, si las guerras cántabras no es que exista Bernorio y la Loma, no, son los dos yacimientos donde se está estudiando, sí, trabajando más intensamente. Existen decenas. El plano ese de Eduardo, que se veía las flechitas de subida, muchos son campamentos detectados, sí, desde el 98, cuando empezó el proyecto, y los campamentos son excepcionales, y hay algunos castros que también tienen que ser excepcionales. Si el tema es que la Loma es el mejor de todos para poder estudiar todas las cosas, porque Bernorio tenía el problema del expolio brutal, y la Loma lo cogió Eduardo a tiempo, y lo hemos cogido también, lo hemos retomado a tiempo para seguir estudiando. Claro que tienen que haber más lomas, claro que tiene que haber más Bernorios, claro que tiene que haber más campamentos de, no sé, y tiene que haber campo más de cercas, sí, es que hay un montón de casos, y se han estudiado, están estudiados y publicados. Si es que lo que estaba explicando Quechu muchas veces es que parece que antes del proyecto de Descubriendo las Guerras Cántabras no se conocían las guerras cántabras, se pensaba que los romanos nunca estuvieron en Cantabria. Y estamos hablando de decenas de yacimientos, de campamentos, de miles de flechas, y tal, que ha cambiado la historia universal, ha cambiado desde este proyecto que se empezó con Eduardo y que estamos continuando ahora mismo. Claro, cuando yo he hecho los comentarios sobre el negacionismo es que tenemos que tener en cuenta la posición en la que tú te colocas como investigador. Ante un hallazgo como este, determina tu vida. Hay que pensar que todos los que hemos estado excavando en el proyecto Guerras Cántabras y en la Loma, ninguno hemos podido llegar a las instituciones de investigaciones oficiales del Estado. Somos todos investigadores freelance. Y las personas que estaban en el campo del negacionismo son todos. Están dentro de la universidad y con puestos de responsabilidad. Entonces, eso también hay que darle una vuelta y hay que mirarlo. Pero bueno, estamos para hablar de cosas bonitas. Pero vamos a hablar en positivo. No, porque además de estas circunstancias, hay otra muy importante, que es el dinero. Es que la Loma se excava con el dinero del ayuntamiento. Sí. Ya. Y el dinero del Estado y el dinero de la regional se guarda. Bueno, ahora la Junta de Castilla y León está apoyando, y decisivamente, y Diputación también. Pero quiero decir que el dinero, el gran dinero para las investigaciones, se guarda para otras cosas. Bueno, pero es que además los restos están. Claro. Sí. Si eso no vemos así. O sea, el negacionismo... Ya no, eso era de antes, hombre, aún se mantiene... Bueno, ahora ya sí, simplemente ¿no? es por orgullo y esas cosas, ¿no? Pues... Pero vamos, yo creo que, no sé, quien vea las fotos, si se empeña en que eso no es una muralla, pues bueno, pues me parece muy bien. Bueno, que lo visite, que es visitable el yacimiento. Sí, también. No. O sea, quiere decir que no hay ningún problema, que no es una No, muralla. eso era una cosa de qué chulo que estaba hablando, es que como estamos presentando el libro, al final es la trayectoria que se tuvo en esa primera etapa y las dificultades. Evidentemente ahora nos enfrentamos a ese tipo de cosas. Y si hay alguien nacionalista, cántabro, romántico, romanticismo, que dice, los romanos nunca estuvieron aquí, Corocota existió y era un pastor de cabras, que no sé, no, que es así, que queda tan absurdo como eso. Los expulsaron a todos. Es propaganda, literalmente es propaganda de Augusto, que le dijo a Tito Livio que escribiese el apurbe condita correspondiente, que se ha perdido y que luego ha quedado solamente en la noticia. Y autonómica también. Y autonómica. Autonómica. No, esto es más de romanticismo. Son cuestiones personales, ¿no? No es una cosa... No es como... No, es por decir, a lo mejor aquí nunca estuvieron los romanos, ¿no? Como son cosas de relato romántico. Sí, pero es eso. Es que hay determinadas personas que asumen que cuanto más bruto y más irreductible y más pobre y más atrasado y más ignorante y más primitivo, pues como más auténtico y tal. Pero esto no tiene nada que ver con la realidad. Y más borracho y más, no sé, ese tipo de cosas. No, claro, es así. Son actitudes personales, no tiene nada que ver con ninguna identidad... ninguna comunidad autónoma. No tiene que ver con eso, con el nacional, no es nacionalismo con lo que estamos hablando de lo que hay en las noticias de Telecinco y Antena 3, no estamos hablando de eso. Es una cosa más romántica, el relato decimonónico que queda permeado en juventud, curiosamente, sobre todo en mucha gente jóvenes que evidentemente ahora esa gente que decía una cosa, ahora son los que vienen a la Loma
en las jornadas de puertas abiertas y ahora la loma mola. El otro día estuvimos colocando las vallas y había una esvástica, Un triskel. un triskel hecho con piedras porque habían hecho una romería ya diciendo, hombre, ahora ya por lo menos los nacionalistas son ya de los nuestros, ya apoyan el proyecto, ya no... Es en serio, no sé si hicimos fotos. Sí, no, pero eran niños pequeños, eran adolescentes. Chavales jóvenes. Una especie como de un triskel. Ya, la loma mola, aquí está demostrado los cántabros y las guerras cántabras. Ya es otro relato. Porque como son, si es que al final, al principio, lo hacemos aquí, eso sí que es impostado muchas veces lo que hacemos Quechu y yo en estas cosas, porque es un problema, genera un problema, pero tiene poca vida, porque al final la pseudociencia, porque esto es pseudohistoria, lo que estamos hablando, tiene un problema grande, que es que no tiene cimientos, que no se sostiene, que termina... ¿Quieres decir la divulgación? No, la pseudociencia. la Es decir, quien dice que los romanos no estuvieron aquí, que esto son cosas... lo inventado. Lo inventado. La pseudociencia, sí, la pseudociencia, aunque sea en un foro, aunque sean en cosas de investigadores erudíticos y tal y cual. Y la ciencia pues aporta pruebas científicas. Entonces, cuando evidentemente para defender la loma, las guerras cántabras, solamente hay que publicar los campamentos, los materiales, hacer visitables los yacimientos y ya está. Si es que no es otra cosa, no... que por su propio peso. Podemos estar en debate, mira lo que ha preguntado el señor, qué tipo de sociedad, si son más jefatura, cómo era más... Pero que los romanos estuvieron en Santibáñez de la Peña y que conquistaron a los cántabros, pues creo que no. Eso no tiene ninguna cuestión. Que tengamos que luchar contra eso es como el creacionismo o el darwinismo, ¿no? ¿Podéis explicar un poquito lo que es la arqueología de la guerra, un poco técnico, o cómo surgió? Sí, eso, bueno, lo he intentado yo antes, igual no. La arqueología, mira, vamos a ver, esto técnicamente y de un modo muy rápido. Una batalla genera un solo nivel arqueológico de un modo muy breve que puede quedar o no conservado. Entonces, durante 1, 2 o 3 días o una semana, dos bandos están sobre un terreno moviéndose y van perdiendo cosas. En los enfrentamientos se pierden fragmentos del equipo militar. Pero hágase una idea de cuando hablamos de lucha cuerpo a cuerpo, esto en las películas no se ve. Nosotros encontramos fragmentos de cascos, fragmentos de los mosquetones de colgar las fundas de las espadas, fragmentos de las hebillas rotos de un golpe. Encontramos las puntas de flecha dobladas, encontramos puntas de gladius rotas. Eso es de la violencia tremenda que genera. Entonces, eso no genera estratigrafía, genera una sola capa de materiales que queda depositado en un sitio y si hay suerte se empieza a depositar tierra, polvo, restos vegetales y se queda ahí forever and ever, el tiempo que sea. Si hay una buena conservación del suelo por los motivos que, por ejemplo, lo que hemos dicho en Palencia, usted llega 2000 años después y ¿qué es lo que va a encontrar de modo más rápido si sabe aplicar este método? Pues con detector de metales, los metales. Eso está reduciendo la posibilidad de hacer arqueología de campos de batalla a la época en la que se están manejando ya metales y las batallas generan depósitos de metales sobre el terreno. Por ejemplo, en el río Tolense hay objetos de metal, pero también hay muchas garrotas de madera, elementos de otros materiales que normalmente se pierden y que aquí se están conservando, ¿no? Zagallas, etcétera, que se utilizaban en las batallas de la Edad del Bronce y que conocemos porque están conservadas en el agua, pero eso con detector no se detecta. Afortunadamente, por ejemplo, en el mundo romano ya se utiliza un utillaje metálico muy extensivo y eso. Entonces, yo recuerdo que cuando empezamos con esta metodología, pues la gente nos decía, es que no hay estratigrafías. ¿Dónde están las sigilatas de las distintas épocas y tal? Y decía, a ver, es que es una batalla que duró unos días o una semana. O una hora. O una hora, quiero decir. O el 5. enfrentamiento de Andagoste. Se encuentra un contingente con otro, se lían a hondazos, luego se pelean y se van. Y genera lo que genera, un enfrentamiento, los restos de un enfrentamiento. Pero es un milagro que se encuentren esos campos de batalla, porque, por ejemplo, usted va a un campo de batalla de la época de Napoleón y no encuentra tantos materiales como en la Loma. Y bueno, y queda lo que queda, porque tenemos que tener en cuenta que lo que tenemos en la Loma es lo que no se han llevado de botín Claro. los
los vencedores. Y los recicladores romanos. Y los quiero decir, recicladores. que las puntas de flecha se recogen. Los miles de puntas de flecha son las que estaban ya embutidas en el suelo, le ardería el vástago, y ya no puedo venir el forrejador, la persona que se dedica a eso, el cadáver, pues tendría una armadura guay, una cota de malla guay, pues oye, me la llevo en mi botín o la reciclo, ese tipo de cosas. Las hebillas, pues son fragmentos, son basuras, son los golpes. Es lo que no encuentran. Y o lo que no pueden sacar. Por ejemplo, clavijas de tienda de campaña que están también clavadas en el suelo calizo, en la roca, que no la pueden sacar. Que te dice Centurión, nos cuesta Dios de ayuda a sacarla. Dice Centurión, levantamos el campamento. Y levantamos el campamento. Y ya. Entonces, y lo que se queda, no sale, pues ahí se queda. Total, ¿no lo pagas tú? No, eso es el éxito romano. Es el éxito de las mulas de Mario, ¿no? De la época de Mario, que se estandarizó el ejército y el Estado pagaba el material. No era el soldado el que tenía, la familia del soldado el que tenía que pagar. Entonces, yo no sé si me he explicado bien, como cada cosa se registra donde aparece con el GPS, luego se tiene un mapa de dispersión y, por ejemplo, comparando materiales, ¿dónde hay muchas puntas de flecha? Eso es combate. ¿Dónde se pierden muchas tachuelas de caliga, pero no hay puntas de flecha? Son movimientos de tropas. ¿Dónde hay más material personal caído junto con otras cosas? Campamento romano. Picas de las tiendas de campaña. ¿Dónde está ese material pero roto por impacto y tal? Lucha cuerpo a cuerpo. Y eso es lo que te da una idea de cómo se desarrolla la batalla. ¿Que hay demasiadas cosas que no deberían estar ahí porque son las típicas que te tenías que haber llevado? Es que ha habido... Premura porque había... O velocidad de magnis itineribus, como decía César, o que te daban pal pelo. Que tenías que levantar el cerco porque venía un contingente y tenías que situarte en otra posición que fuera más fácil hacer frente a... Esa es la lectura que se dé de interpretación después, pero con las pruebas. Es que ya no tenemos que, ante la pregunta de la señora, ya no tenemos que defender las guerras cántabras o tal. Estamos hablando de que estamos ya a otro nivel. Otra escala. Estamos a la resolución de por dónde atacaron el Castro, por qué se dejaron esto, por qué se dejaron lo otro. ¿Por qué hay esto aquí? ¿Por qué hay esto allá? O sea, que es... Y ahora ya empezamos... ¿De dónde venían los arqueros? ¿De dónde tipos venían los de arqueros? punta? ¿Dónde se localizan esas puestos? puntas de flecha en el Imperio Romano? ¿De dónde eran los contingentes? ¿Qué epigrafía hay de esos tipos de contingentes? Efectivamente. Eso sí, con los Escorpio en la Loma es clarísimo. En Vernorio no pudo ser porque el Vernorio estaba diseñado para que solo se pudiera disparar con escorpios portátiles que se llevaban encima, manubalistas y que tú no puedes cercar el Vernorio. Y el Vernorio es imposible cercarlo. Completo, o sea, es una cosa... Pero en la Loma sí se ve muy bien y se calculando el alcance de los... De hecho, nosotros vimos una zona en la que había varias puntas de escorpio clavadas y calculando la distancia nos fuimos a la zona del campamento romano donde debían de estar los escorpios y encontramos la zona desde donde se disparaba. Porque encontramos unas clavijas que se utilizaban para frenar los escorpios que retenían el disparo, ¿no? Y dos de ellas estaban ahí clavadas y daba más o menos... Era una zona escarpada en la que no podía haber una tienda de campaña, tenía que ser un freno del retroceso de los escorpios. Hay muchísimas cosas todavía por publicar, es decir, hay muchas sorpresas que nosotros intentaremos ir actualizando, pero... Es que si las contamos aquí tenemos que gasear la sala y todo el mundo tiene que quedar aquí. O quedaros aquí encerrados hasta que lo publiquemos. Hasta que lo podamos publicar. Eso es, no es así, ¿eh? No es una broma, ¿eh? Es así. Esto es tremendo. Sí. Sí, bueno, enhorabuena por el trabajo y la presentación. Dos cuestiones muy breves. Además del material bélico, ¿se ha encontrado algún material de oro o numismático? Numismático, sí, de los romanos en el campamento. Y lo bueno que tiene es que además, eso está en el libro, eso sí que está totalmente publicado en el libro y bien, todas las monedas, absolutamente todas, todo el material numismático está publicado en este libro. Y fechan bien la guerra, el momento de, bueno, más o menos evidentemente por dónde está situada Santibáñez de la Peña y tal y cual, sabiendo cómo se produjeron los movimientos de generales geoestratégicos de las guerras cántabras, sabemos que es al principio de la guerra y las monedas han fechado y nos pone la fecha máxima de 26-24, 25. El asedio de la Loma se produjo, tenemos carbono 14, claro, no te da tanta precisión, por las monedas que se quedaron en el campamento, que son la calderilla que se cae, bien fechado, estudiado sobre todo Eduardo, que es nuestro numismata
grandioso. El 24-25 tiene que ser el inicio de las guerras cántabras. Sobre lo del oro, yo les voy a decir algo, nos lo preguntan muchísimo. Sí. Donde han pasado las legiones romanas, encontrar oro... Es muy difícil, sí. Claro, es cosas... A ver, las cosas de adorno personal suelen ser lo que decíamos de parte de la batalla, Sí. que fragmentos de... Sí, puede haber oro en un trozo de vaina o de cantonera, que es un nieleado de alguna cosa, pero no es... Hay un saqueo sistemático, hay una destrucción sistemática de la ciudad. Evidentemente, de la vida cotidiana queda, pero todo lo que fuera valioso de tal, no. Es más, muy parte del ritual Casual. militar romano, hay unos rituales que son de cuando se conquistan los oppidum, en el momento que el oppidum se controla, a los soldados se quita el botín que se va a repartir con los oficiales, Claro. tal cual, y luego a los soldados se les da carta libre durante un tiempo para que hagan todo lo que quieran hacer y que cuando terminen no tiene que quedar ningún ser del sexo masculino vivo. De hecho, nosotros encontramos en el Bernorio, hemos encontrado animales muertos por la calle, o sea, despanzurrados. Quiero decir que parece ser que esto sí que se llevaba a rajatabla. Quiero decir que lo de saquear y destruir a lo bruto, sí. Y lo quemaban todo, lo destruían todo, es una cosa tremenda. Es que no lo podemos mirar con la perspectiva actual de que si de la humanidad y tal. ni siquiera con la edad moderna, que si la nobleza de la guerra, eso no, es otra historia, es la guerra de la antigüedad. Esto es el que hay enfrente ni siquiera es igual de humano que tú, es el bárbaro, el conquistado, y ese tipo de cosas, es un poco así. ¿De qué población estamos hablando más o menos en el oppidum? Es más complicado hablar de la gente que vivía en la loma y, sobre todo, hablando de los defensores, es una cosa muy interesante esa pregunta, nos la hace mucha gente, pero y siempre nos da una cosa muy interesante. Calculando la extensión del campamento principal, que es y los campamentos tal, podemos calcular la extensión en ese momento que podía tener el ejército romano. Hablamos siempre de 4.000 más auxiliares, 7.000 personas funcionando, asediando la loma, ¿vale? 7.000, 8.000, vamos a ponerle ese tal. Defensores, siempre es más fácil defender que atacar. Seguramente se evacuaría porque eso no es un ejército romano avanzando, por muy magnis itineribus que viniese, da tiempo a tal. Entonces, no sabemos cuánta gente había de defensores en la loma. Y también tenemos muy poco área excavada tal para poder calcular número de casas y hacer un cálculo estadístico. Entonces, es difícil saber cuánta gente podía vivir en la loma 200 años antes y los defensores... No es lo mismo que los residentes. No es lo mismo que los residentes. Porque son operaciones militares a escala de toda Cantabria. Entonces, obviamente... Claro, no es descabellado pensar de varios miles de defensores. Sí. Inferior, por supuesto, inferior al número de romanos. Porque es más fácil lo que decíamos. Es más fácil defender que atacar. Encima con un sistema de fortificaciones como lo que estamos viendo en la loma. Disculpe, quería preguntarle sobre Bernorio. Me ha parecido entender que ha dicho que se descartaba que fuera Bérgida. No, todo lo contrario. Ahora hay un artículo que está en la web, está colgada, sobre los nombres del Bernorio en el que nosotros creemos que se trata de Bérgida. Por ejemplo, Eduardo sí que pensaba que podía ser Cildá, que está muy cerca del Bernorio, pero finalmente él cree que también lo más probable es que el Bernorio sea Bérgida. Entonces, lo más probable es que entraran por Bernorio y luego ya se fueran expandiendo, por ejemplo, a la Loma y fueran subiendo. Sí, lo que pasa es que por ejemplo, la Loma, la operación en la Loma es una operación de control de la parte sur de la cordillera. Y en ese eje hay varios castros destruidos, entre ellos también la Ercina, que es un castro muy pequeño, que se ve que hacen un ataque súbito, probablemente un ala de caballería con auxiliares de infantería ligera que se mueven muy rápidamente y lo queman, o sea, lo atacan y lo queman y tal. Es una aldea fortificada pequeña que no tiene gran proyección militar y que sufre esa destrucción. Nosotros hablamos con la gente que excavó la Ercina y coincidíamos en casi todo. Además, es que cómo aparecían los materiales, el nivel de destrucción, todo era muy, muy parecido. Entonces, se trata de controlar la parte sur de la cordillera
porque el siguiente paso es atravesar la cordillera. Para que se haga una idea, el Bernorio sabemos que lo destruyen, probablemente les ocupa el destruir el Bernorio y el controlar esa área sur alrededor del Bernorio y el nudo de comunicaciones, pasar a la cordillera, los campamentos que hay al otro lado de la cordillera en el entorno de las Rabas, del Adamarlantes, los fosos, la floración que tenían en el fondo de los fosos es una floración de inicios de verano. Luego, calculando kilómetros, distancia y tal, la impresión que da es que el Bernorio lo controlan en una campaña de verano que se hace demasiado larga y no les da tiempo a pasar la cordillera, y la cordillera se pasa en la primavera siguiente y están en junio aproximadamente atacando ya el otro lado de la cordillera dentro del territorio. Entonces estaban avisados ya, es decir, la entidad cántabra que se estaba comentando antes, ya estaban previendo que iban a venir. Además, por otro lado, entiendo que ya habrían avisado a la Quitánica y estaría viniendo ya la Quitánica. Sí. O sea, las operaciones que son a una escala de guerra mundial. Es decir, yo en los periódicos lo hemos dicho, que el nivel de destrucción es similar al de la Segunda Guerra Mundial, superior al de la Guerra Civil Española. Es que esto hay que pensarlo, o sea, hay que encajarlo bien. Que son operaciones marítimas combinadas, guerra de montaña, batallas campales, que viene guerrilla, el propio emperador va al campo de batalla. Y eso no es propaganda. Entonces, los cántabros también tendrían una previsión de que los romanos habían llegado a territorio celta. Los cántabros yo creo que saben que les van a atacar desde el principio. Desde el principio, no les pilla por despistados. Claro, la cita de Estrabón de que los cántabros continuamente estaban atacando y saqueando a autrigones, caristios y tal, porque son aliados de Roma y porque los romanos están probablemente almacenando grano y suministros en esos territorios para empezar a atacar a los cántabros. Los cántabros lo que están haciendo es destruir eso. Pero, hay un pero. El tema de las murallas, esa ampliación de las murallas, que es una vez que se decía que es una de las cosas historiográficas, que cosas como la Loma o Bernorio, de los yacimientos así más excavados en línea de muralla, no se pueden hacer precipitadamente. Es imposible, porque la forma de construir de piedra en seco, por módulos, que eso es una cosa muy interesante que estamos ahora viendo en la Loma, eso no es algo improvisado. Y los Ager de Bernorio igual. No, estaban construidos. Los campos atrincheros de Bernorio tienen una entidad impresionante. Es anterior a... Yo se lo cuento, pero hay que ir a verlo allí. Estamos hablando del perímetro de una montaña sembrada de líneas de campos atrincherados, que son caballones de tierra. Estamos hablando de varios años para hacer eso. Y luego las empalizadas y tal, es decir, es una inversión en madera, en trabajo, es impresionante. Eso son mucho tiempo de construcción. No es por la previsión, es por el desarrollo propio. Es el desarrollo propio. Es que eso no puede explicarse de otra, es imposible explicarlo. Luego también hay que pensar que es que esta gente está mandando mercenarios continuamente vamos a tener que cortar, a los conflictos del Mediterráneo. Entonces, en época helenística ellos ya saben lo que hay artillería, que hay esto, que hay lo otro, y cuando vuelven, pues dicen, esto hay que hacerlo de otra manera porque con esto no nos comemos nada. Por quien pueda venir, ¿no? Y luego el caso es que vienen primero los cartagineses y luego los romanos. Bueno, tenemos a este pobre señor aquí esperando, pero sí que va a ser la última. Sí que va a ser la última. Y bueno, la conversación es muy interesante, pero mejor seguimos ya fuera porque bueno, el museo también tiene que cerrar. Mira, tratándose de una cultura guerrera, evidentemente la producción de hierro o acero sería enorme. Las panoplias consumen mucho hierro. ¿Habéis encontrado escoriales? Y enlazando con esta, ¿habéis hecho algún análisis metalográfico de alguna de las piezas encontradas? Bueno, vamos a ver. Hemos hecho análisis metalográficos de bronce y y luego en hierro los iba a hacer ¿cómo se llama? Margener. Lo que pasa es que en eso vino la pandemia, no pudo venir a hacerlo, se acabó el proyecto que tenía y se ha quedado todo en suspenso. Nosotros estamos esperando hacer porque tenemos muchos restos de hierro y muchos restos de armamento en la Loma. Incluso de maderas. Incluso también tenemos y de cuerda. Conservada la cuerda y la madera de las puntas de flecha, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir que es una cosa impresionante. Y escoriales también tenemos. Hay unas zonas del Bernorio que tenemos muchísima escoria. Y bueno, a raíz de los experimentos que hicimos contigo, yo ahora entiendo mucho mejor esas piezas de escoria que tenemos y sé cuáles son las de sangrado y cuáles son las de fondo, ¿no?
tenemos también una pequeña producción de escoria de las estufas de la guerra civil, de carbón mal quemado, pero no tienen nada que ver con la producción. En la cara sur hay bastante escorias y es probable que hicieran hornos en esa zona, seguramente para trabajar a partir de primeras reducciones que traerían de las montañas, ya hechas en la montaña. Cuando hemos localizado las minas de bronce en Sierra Híjar, donde en los seles tradicionales de explotación del ganado hay también minas, hay minería protohistórica, y allí en las pedreras de las minas hay restos de fundición, hay escorias y hay mucha piedra tostada y mucha mineral a medio quemar. Y otro pero, hay sigilata antes de la conquista de Roma. Antes de la conquista de Roma, en los pocos años de tal. Sí, entonces, bueno, pero eso está bien publicado ya y bien explicado. Eso está bien publicado, pero claro, si hay redes de comercio que están para Mediterráneo, encima con supuestamente el enemigo, dónde viene el hierro es muy importante hacer los análisis metalográficos, tal, porque nos va a dar grandes alegrías y grandes tal, porque bueno, vamos a sorprender, pero es que hasta los que no tenemos prejuicios nos sorprendemos de que hoy esta gente pudiese traerse metal de Andalucía o de centro de Europa, no sé. Bueno, a ver qué nos da. Claro, en Cantabria, pues Peñacabarga y todo esto es que es todo hierro. Entonces, problemas de hierro ninguno. Ninguno. Si vienen de otro sitio será por otras cosas, que es lo interesante. Sí, intercambio, familiar, botín. Sí. Cualquier día. Al final esto es una cuestión de tiempo y dinero. Sí. Cualquier día. Y tenemos mucha plancha. Tenemos una cola de impresión. Sí. También. Ay, Dios mío. Ahora me vuelvo a Cuenca pensando, hay que hacer esto, hay que publicar lo otro. Bueno, vamos a sacar los libros y se acercan ustedes y les damos un... ¿Del Bernorio? Bueno, depende cuál. La que excavó Moro y San Valero, estamos en un siglo IV o III, hay quien lo sube al V por la tipología de los puñales. Las que hemos excavado nosotros más recientemente, estamos entre un siglo... Tenemos restos por carbono 14 de un siglo IV a un siglo I antes de Cristo. De hecho, una de las tumbas, la que tiene sigilata, tiene que ser una tumba de 5 o 10 años antes de que lleguen los romanos atacando. O sea que eso lo tenemos, está publicado en inglés, va a salir en Sautola un artículo en español hablando del cementerio de la necrópolis de Bernorio, lo que excavamos en los últimos años, pero queda muchísimo por excavar. Hay varias necrópolis, varias áreas de necrópolis y estamos esperando. Bueno, que la gente de esta casa tiene también... Ahora ya sí que... Mira.